Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase. Vamos a ver arterias, vamos a ver senos venosos. Si nos da tiempo, vemos sentido de la vista. Bueno, entonces vamos a ver la circulación cerebral, ¿sí? La circulación cerebral, como ustedes pueden aquí ver, va a estar dada principalmente por las arterias vertebrales y las arterias carótidas internas. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando llevaron anatomía 1, ¿verdad? Que las arterias vertebrales van a originarse de las subclavias, ¿sí? Las subclavias, acuérdense que la izquierda, ¿sí? La derecha nace del tronco brachicefálico derecho con la primitiva y la subclavia, y la del lado izquierdo nace del callado aórtico. Y después las vertebrales se originan de las subclavias, perdón, las vertebrales, y ascienden por los agujeros vertebrales para después entrar entre 6 y 7, entre la sexta y la séptima. Ahí va a estar la relación de las arterias. Entran y van a salir por el agujero magno para irse oblicuamente al bulbo raquídeo y posteriormente formar el polígono de Willis. Bueno, aquí vamos a describirla. Entonces, vean, las arterias vertebrales van a estar originadas principalmente, entonces, por las arterias vertebrales, por las arterias subclavias. ¿Sí? Las arterias subclavias. Las arterias subclavias, ya hemos dicho, una nace del callado aórtico y la otra nace del tronco brachicefálico derecho, que se va a unir con la subclavia. O sea, son derecha-izquierda. Ascienden, ¿sí? Por las partes laterales de las vértebras cervicales y van a salir por el agujero magno y van a formar las arterias vertebrales en forma oblicua, perdón, continúa su dirección en forma oblicua al bulbo raquídeo. O sea, hace una pequeña dirección de 45 grados y van a formar el tronco arterial basilar, como ustedes aquí lo ven. Arteria, tronco basilar. Entonces, acuérdense que aquí ya lo vimos, el tronco arterial descansa en el surco basilar del puente. ¿Ok? Entonces, repasando, vamos a decir que la circulación arterial cerebral está originada por dos grandes fuentes arteriales. Primero, por las arterias vertebrales. ¿Sí? Aquí vamos a poner entre paréntesis que se originan de las subclavias.
Y 2, la segunda, o las carótidas internas. Carótidas internas, ¿sí? Arterias, carótidas internas. Muy bien. Igualmente las carótidas internas, estas van a originarse de dónde? Se originan de las, ¿dónde nacen? De las primitivas, ¿sí? Derecha y izquierda. Pues ya tenemos el origen de la circulación cerebral, ¿sí? Pues ya que sabemos dónde vienen las arterias, ¿verdad? Pues vamos a ver que las arterias vertebrales se van por las partes laterales cervicales, abordan los agujeros cervicales y luego entre 6 y 7 van a salir, van a tener dirección oblicua por el bulbo raquídeo y van a formar el tronco arterial basilar. Ya que está formado el tronco arterial basilar, y como ustedes lo pueden identificar, ahorita le ampliamos la imagen, ¿sí? Vamos a ver que va a formar el polígono de Willis, que va a ser integrado por las arterias cerebrales posteriores, perdón. Uh-huh. Aquí las alcanzan a ver si se puede ver un poquito. Uh-huh. Aquí se alcanzan a ver un poquito nada más. Las arterias vertebrales. Cerebrales posteriores. Luego vamos a ver dos comunicantes posteriores. ¿Sí? Luego dos comunicantes que ustedes ven aquí. Dos arterias comunicantes posteriores. Son de dos arterias. Dos arterias comunicantes posteriores. Dos arterias cerebrales posteriores. Y las comunicantes aquí las ven ustedes. ¿Sí? Comunican. Ajá. Y se ven perfectamente bien las comunicantes. Derecha e izquierda. Y luego vamos a encontrar las dos cerebrales anteriores. Dos cerebrales anteriores. Ahorita le voy a dar acceso a tu compañero. O compañera, ¿sí? Pues vean, aquí están las cerebrales anteriores. Y por último, la arteria comunicante anterior. Vean, una pequeña arteria chiquita. Ajá. ¿Sí se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí. Una arteria comunicante anterior. Uh-huh. Ok, bueno, vamos a poner en una vista grande para que le vean. Déjame darle entrada a este joven. ¿Quién más? ¿Será más? ¿Es él? Bueno, bienvenido. Vamos a poner una vista grande, ¿no? Entonces,
La circulación cerebral es muy importante, muchachos, puesto que de ahí depende los EBC cerebrales. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? Aprendernos, ¿verdad?, los territorios de nutrición del cerebro. ¿Ok? Entonces, por aquellos que hicieron su arteria que les dejé de tarea, tienen que ver que las cerebrales medias y las anteriores, en sus ramificaciones cerebrales anteriores y las medias, son las que van a ocasionar eventos cerebrales masivos, ¿verdad? Y que ponen en peligro la vida del paciente, los CBC cerebrales, tanto los isquémicos como los hemorrágicos. Entonces aquí está el polígono de Willis, se llama el circuito arterial del heptágono, o sea, son 7 lados, o polígono, no poli, más de 2. Entonces vean aquí las arterias cerebrales que nacen del tronco brachiocefálico, del tronco arterial, tronco arterial basilar, perdón, ¿sí? Y después van a formar dos comunicantes, si las ven. Las dos comunicantes van a unirse con las cerebrales anteriores a través de las carótidas internas. Las carótidas internas, como ven aquí, que salen por los agujeros carotidios de la base media del cerebro, del hueso del cráneo, ¿sí? Es una encrucijada, ¿sí? O sea, es una encrucijada que va a recibir 4 círculos arteriales, ¿sí? Entonces va hacia adelante, van a salir las arterias cerebrales anteriores, hacia sus partes laterales, ¿verdad? Las cerebrales medias. Esas también se les llaman silvianas o silvinas porque se van por toda la cisura de Silvio, las silvianas. Y luego encontramos hacia atrás las comunicantes, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo este circuito arterial se llama polígono de Willis. Se los pregunto siempre, les pongo, todas corresponden al polígono de Willis, excepto, y ahí le pongo una que no es. Y ya ustedes la identifican, ¿no? Le puedo poner ahí la calcarina, ¿verdad? O la nasal interna o la clinoides, pero por eso es importante nada más que se las memoricen, porque es poquitas arterias las que vamos a revisar aquí. Entonces no se les olvide. El cerebro va a estar ligado por dos fuentes importantes, las arterias vertebrales y las carótidas internas. Las vertebrales se originan por las subclavias y las carótidas internas por las primitivas. Las primitivas dan las carótidas internas y las externas. Las externas dan 6 ramas muy importantes que también las vamos a revisar en el tercer departamento. Vamos a regresarnos a nuestra imagen más pequeña y vamos a ver, ¿verdad?, las arterias, por decir la oftálmica, que es muy importante, que es una de las ramas del polígono de Willis, de la primera que da su rama. La oftálmica inicia en la apófisis clinoides, sigue adelante y se introduce en el nervio óptico, la cavidad orbitaria, por el agujero óptico. ¿Sí? Acuérdense que en el agujero óptico entra la arteria oftálmica y el nervio óptico. Apréndanse todos los nervios, los pares craneales y los que acompañan a la base del cráneo, porque en el segundo departamental pues, vamos a preguntárselos todos los pares craneales. Bueno, son ramas internas, sus ramas terminales, perdón, van a ser la frontal interna ascendente y la nasal descendente. Y tiene ramas colaterales como la central de la retina, la supraorbitaria, las ciliares cortas, que van a inervar toda la región del ojo. ¿Sí? Y aquí está el polígono de Willis, heptágono arterial. 2 arterias cerebrales anteriores, 2 comunicantes, 2 posteriores y una comunicante anterior. Y bueno, les dejé una tarea que ahorita la vamos a revisar al final de la clase. ¿Verdad? Que aquí dice, esquematiza las arterias cerebrales. Gracias. Al que ustedes quieran que hayan hecho para que ustedes vayan participando. ¿Sí? De arterias cerebrales es nada más esto. Quiero que por favor repasen bien el tema para que lo tengan ustedes bien comprendido. Entonces, el territorio de las arterias
van a estar irrigando a todo lo que es la masa cerebral. Y de regreso, el retorno, acuérdense que el retorno venoso van a formar los grandes senos venosos. Déjenme ver si tengo por aquí un esquema de los senos venosos, porque creo los quité precisamente para que ustedes los hicieran, pero de todos modos aquí los vamos a revisar. Bueno, los senos venosos son las afluentes de la sangre que recogen las arterias cerebrales, y vamos a ver que son senos venosos medios, ¿sí? O senos laterales, o también se les llaman accesibles, inaccesibles, ocultos y externos. Entonces vamos a revisar principalmente ambos. Entonces vamos a empezar con los senos medios y vamos a empezar con el primer seno longitudinal. Vamos a dibujar la dura madre, ¿verdad? La hoja de la dura madre que se extiende por toda la parte interna de la bóveda craneal. Sí, ahí sí me sale. Sí, se me salió. Esa es la voz, la meninge, que se llama la meninge dura, de la dura madre, ¿sí? Que se va a extender, como dicen, la hoz de la muerte, ¿verdad? Órale, sí me salió, ¿sí? ¿Se han visto la hoz de la muerte, verdad? ¿O no? No, profe. ¿No? Con la que cegan los, ¿cómo se llaman? Los de los campos, Así en la vida real nunca la he visto. ¿no? ¿No han visto una muerte? En caricatura sí. Porque trae como su cuchillo, Profe, su guadaña, ¿no? ándale, lo que llaman la guadaña. Bueno, entonces, esta es la meninge dura que se encuentra en la bóveda del cráneo. Bueno, las arterias van a estar envueltas ¿verdad? Por estas dos hojas. Tienen dos hojas, ¿sí? Que envuelven completamente, y esto va a dividir el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Y las arterias van a estar envueltas, ¿sí? Ahorita las vamos a dibujar aquí. Están envueltas dentro de la meninge dura. Entonces, la que recorre por la parte de arriba, sí, se llama seno longitudinal superior. Que lo estoy poniendo. Seno longitudinal superior que está envuelta, ¿sí? Y luego tenemos el seno longitudinal inferior. Vamos a ponerlo con azul. Y vamos a pintarlo grande porque va envuelto a 6. Vamos a poner a 7. A 7 puntos, ¿sí? Entonces, vean cómo el seno longitudinal superior está dentro de la meninge dura. Se llama seno longitudinal superior. Seno venoso longitudinal superior. Luego tenemos el seno longitudinal inferior. Vamos a quitar estas imágenes que no estoy. Vamos a hacer más grande nuestra guadaña, como dice nuestra compañera. Venga, le puedes dar forma aquí, ¿eh? Qué bien. Esperemos que también se le podamos dar forma. Yo creo que sí.
Este también se le puede dar la forma. ¿Sí? Entonces el seno longitudinal superior. Y luego encontramos el seno longitudinal inferior, ¿verdad? Que se discurre igualmente entre las hojas, las dos hojas de la dura madre que se discurren en la parte inferior. ¿Ok? Y se llama seno longitudinal inferior. Vamos a poner igual. En azul ya 6 puntos. Más 7, 8 puntos. Luego encontramos otro seno muy importante que es el seno recto. ¿Sí? Se llama recto porque va a desembocar en la presa de... ¿En la presa de quién, muchachos? A ver. Ayúdenme. Erófilo. Presa de Erófilo. Muy bien. ¿Sí? Ahí va a desencadenar, va a desembocar, perdón, la presa de Erófilo. Y voilà, el seno recto. Y entonces aquí vamos a encontrar un pequeño seno, ¿verdad? Una encrucijada otra vez, ¿verdad? Venosa, que es donde la circulación va a tener esta dirección. La superior, igualmente la inferior va a tener su dirección, ¿sí? Y van a fluir hacia la presa de Erófilo. ¿Ok? Y esa presa de Erófilo, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Es una encrucijada venosa. Ahí vamos a encontrar que se va a continuar con los senos venosos transversales. Esos senos venosos transversales que van a ir a formar las yugulares internas. ¿Sí? Igual vamos a ponerlas en azul y las vamos a poner a 10 porque ya se van engruesando cada vez más. 10 puntos, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ok? Vamos a darle más transparencia a nuestra meninge dura para que podamos ver del otro lado nuestro seno transverso. ¿Sí? Entonces, va por al otro lado. ¿Ve? Para que vayan haciendo sus esquemas. ¿Sí? A 9. Y vamos a ver a otros, estos son los senos longitudinales medios, el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el seno recto, son de los senos venosos medios, ¿sí? Los transversales que estoy dibujando hacia los lados, esos son laterales. Pero de los medios vamos a terminar de describirlos y vamos a poner aquí la silla turca, ¿verdad? Por los que ya conocen qué es la silla turca. ¿Qué es la silla turca? ¿Qué descansa en la silla turca, jóvenes? La glándula maestra, ¿no? La glándula hipófisis, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un seno que se llama seno coronario. Ese seno coronario tiene como una forma de corona y le da toda la vuelta a la silla turca, ¿sí? Y ese seno coronario
sin línea. Ah, no, sin relleno, perdón. Sin relleno. ¿Cómo sin relleno? Con línea. Línea sólida, ahí está. Sí, vamos a darle también azul. Y le vamos a dar transparencia, ¿no? Vamos a darle puntos. ¿Sí? Y este seno coronario, ¿verdad? Va a tener una unión con los senos petrosos. Esos senos petrosos van a comunicar con los senos cavernosos, tanto derecho como izquierdo, y también van a unirse con los senos se van a unir con los senos longitudinales inferiores, ¿sí? En una de sus ramificaciones. Nunca son iguales, acuérdense. 4 puntos azules. Todos llevan sangre venosa. Igualmente, esa sangre va a tener dirección hacia el seno recto. ¿Ok? Van a tener la misma dirección, todas hacia la dirección hacia el seno recto. ¿Ok? Bueno. Entonces, de los senos venosos medios está el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el seno coronario, ¿sí? Y el seno recto. Estos son medios 1, 2, 3 y 4 senos venosos medios. ¿Ok? Les voy a dejar una tarea, por favor, anótenla ahí, para que me traigan los puntos craneométricos. ¿Sí? Puntos craneométricos. Entonces, para ver la relación importante de las arterias, ¿no? Bueno, y de los puntos importantes. Por decir, esta encrucijada que tenemos aquí, que es la presa venosa del ófilo, recoge toda la sangre, ¿verdad? Para ir a formar la yugular. Ahorita la vamos a revisar. La yugular interna. Va a estar en relación con el punto craneométrico externo que se llama inio. ¿Sí? Se lo pueden tocar en la nuquita. Es un huesito así. Está aquí arriba, atrás. Arriba un poco del cuello. ¿Sí? Se lo llama inion, que significa nuca. Es un punto craneométrico muy importante. Punto craneométrico de relación. Son buenos, importantes, porque eso sirven para hacer la trepanación. Tienen que aprender métrico. Punto craneométrico. Inion en latín, que quiere decir nuca. ¿Sí? Se encuentra por la parte externa. Inion. ¿Sí? Vamos a ponerlo con mayúsculas. ¿Sí? Inion, que significa nuca. ¿Sí? Entonces, este es un puntito que está aquí afuera, ¿verdad? Tóquenselo, es un huesito en la parte de la nuca de arriba. Bueno, es un punto de relación muy importante, así como el de la ceja, como etcétera, con muchos que vamos a ver, a revisar en las siguientes clases. Bueno, entonces son los puntos, los senos venosos medios, el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el seno recto y el seno coronario. Aquí no le puse nombre, ¿verdad? Seno coronario. Seno venoso coronario. Tiene forma de
una corona. ¿Ok? Y el seno longitudinal inferior, que no lo puse aquí, seno venoso longitudinal inferior. ¿Sí? Se está comprendiendo muy bien. Ahorita hacemos una imagen grande para que le demos un repaso. Y el seno venoso recto. ¿Sí? Que aquí tienes seno venoso. Bueno, vamos a verlo en una figura grande. Entonces, ya que las arterias cerebrales, ¿verdad? Las arterias cerebrales, todas las que ya irrigaron la silvina, que va a irrigar toda la región parietal, temporal, la cerebral anterior, toda la parte frontal, la parte interna, la lacunar, ¿sí? Las cerebrales posteriores, que van a irrigar toda la zona occipital, y las ramas de la cerebral media y la anterior, que van a irrigar todo el lóbulo orbitario y la parte baja. Después de que van a dar su irrigación y nutrición al cerebro, regresan en venas y las venas afluyen a los grandes senos venosos. Y la dirección, ¿verdad? Después de que empieza a recoger con todos los filetes venosos, todos los plexos venosos que se unen a las arterias, la circulación va hacia la parte posterior. Primero, en la crucijada venosa, donde se unen. Pregunta de examen, aquí hay una pregunta de examen. La pregunta de examen, ¿quiénes forman el seno venoso de la presa de Erófilo? El seno longitudinal superior, el seno venoso recto y el seno venoso transversal. Solo son 3 senos que lo forman la presa venosa de Erófilo. Bueno, y después el seno coronario, que lo estamos viendo aquí alrededor de la silla turca, que va a tener... Sí, dime. ¿Lo podría repetir? Sí, mija. Sí, déjame nada más poner Gracias. las arterias. Estas chiquitas no las aumenté de color. Oh. Ahora, como que hizo mucho frío, ¿verdad? ¿O soy yo que ando de friolento? No, profe, sí hizo frío. ¿Y ahora? Bueno, Está haciendo mucho frío, profesor. pues hay que cuidarse. Depende de la zona, profe. Ah, sí, ¿verdad? Ujú. Pero pues estamos en la Ciudad de México, ¿no? Porque Yo Toluca soy es más... del... Los que vienen en Toluca, pues sí está más frío, ¿no? O el Río Lerma, o en la Marquesa. Bueno, entonces vean este esquema grande, ¿sí? Como lo estamos ampliando para que se lo aprenda la circulación venosa de los senos venosos. Entonces, como le estaba repitiendo, la circulación cerebral, ¿verdad? Va a formar las venas, los senos, que van a seguir la circulación por el seno longitudinal superior, el inferior, y el seno venoso recto, van a fluir a las transversales, primero a la presa de Erófilo, para formar la vena yugular interna. Bueno, y lo que les dije para el examen es que quien forma la presa de Erófilo la va a formar el seno venoso longitudinal superior, el seno recto y los senos transversales. Van a formar la presa de Erófilo, ¿sí? Entonces, esos son el circuito del seno venoso. Ahora vamos a los senos laterales. Los senos laterales vamos a encontrar primeramente que son los senos transversos, derecho, izquierdo. Son los que continúan por el seno de la presa de Erófilo. Senos transversales. Tenemos otros más abajo que se llaman occipitales, pero esos se unen a los transversales. Son más chiquitos y van por la cresta occipital interna. Sí, se unen.
que se llaman senos venosos occipitales. ¿Sí? Senos transversales, entonces son estos, no ven a confundir, ¿verdad? Están muy marcados. Y hacia abajo están los senos occipitales. Si se acuerdan del cráneo, tiene una cresta occipital interna superior y otra inferior. Y la inferior son los que se fijan, van envueltos con la tienda del cerebelo, la meninge dura. Estos son los senos venosos occipitales y son laterales. También son dos, derecho e izquierdo. ¿Ok? Vamos a ponerlos también en forma un poquito oblicua, pero se comprenden como son. Bueno, sí, ok, vamos. Ahora, fíjense bien, el seno transverso derecho e izquierdo, como lo ven aquí, va a tener dos direcciones y nombres importantes. Se va a llamar seno cavernoso porque entra a la parte baja de, de la base del cráneo, ¿verdad? Y le va a dar un pequeño circuito. Y después se va a llamar seno venoso petroso, ¿sí? Como si le diera un circuito venoso. Nada más que aquí lo vamos a poner un poquito más grueso. Ese. ¿Sí? Ok. Y ese seno petroso con el cavernoso van a juntarse en su dirección, primero seno cavernoso, luego seno petroso, y van a formar la vena yugular interna. Vamos a ponerla en 14 porque es más grueso. ¿Sí? O a 15. ¿Sí se ve, no? A 16. ¿Sí? Entonces vean cómo se hace más grande la región del seno cavernoso y el seno petroso. Primero es el seno petroso, donde empieza, ¿sí? Seno petroso. Petroso, perdón, cavernoso. Cavernoso porque entra en la caverna. ¿Sí? La primera porción se llama seno cavernoso. Luego tiene una dirección hacia arriba y luego desciende y se llama seno petroso, que se va a unir con venoso petroso. Ajá. Y ¿verdad? Tiene su dirección hacia arriba y hacia atrás y hacia abajo. Que este seno, ¿verdad? Luego se va a unir con este petroso. Entonces, un poquito más corto y se une el seno petroso a la parte alta. ¿Sí? ¿Sí?
¿Se entiende? Pues vean el seno cavernoso como que hace una pequeña cavernita, como una cavidad. Luego petroso. Y luego, ahora sí, va a entrar en el agujero rasgado posterior. Ahí donde entra la yugular interna. ¿Quiénes entran en el agujero rasgado posterior? Acuérdense, también es pregunta de examen. Agujero rasgado posterior. Agujero rasgado posterior. ¿Quiénes entran ahí? Entran la yugular interna, el 9, el osofaringio. ¿Cuál otro? El vago y el espinal. Son los pares craneales que entran en el agujero rasgado posterior de la base occipital, de la base del cráneo occipital, la parte del piso posterior que se llama, ¿sí? Entonces, vean, así es como se forma el circuito arterial, circuito venoso que recoge la sangre para formar las yugulares. Entonces, fíjense, entran 4 arterias al cerebro y salen 2 grandes venas, ¿no? Claro, que también vamos a ver que la circulación linfática es otro tipo de vía, y luego las otras que se van en forma periférica por las cabezas, por las yugulares, ¿cómo se llama? Las carótidas, las venas. Ahí sí hay 2 troncos brachiocefálicos venosos, ¿sí? Derecho y izquierdo, que van a recoger la circulación de la cabeza en forma externa. Pero interna al cerebro, ¿sí? El regreso de la sangre, ¿verdad? Después de que va a oxigenar tejidos, que recoge ya la desoxigenación cerebral, va a formar las venas yugulares internas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién las forma? Las forma el seno venoso petroso y el seno venoso cavernoso. Y aquí afluyen las arterias, los senos petrosos que están aquí, ¿verdad? Los senos que comunican el circuito arterial del coronario con el petroso. Y el coronario no tiene nada que ver con aquí lo junté, pero vamos a separarlo. Va independientemente, no tiene nada que ver el seno, la comunicación del seno coronario con el seno recto venoso, ¿sí? Nada más son circuitos arteriales, venosos. Bueno, entonces esos son los senos venosos que recogen toda la sangre del cerebro. No se les olvide, son los medios y los laterales. Los laterales son el seno transverso, los occipitales, el cavernoso, el petroso, y los que comunican con el seno coronario y el seno. Y bueno, aquí están algunas características, ¿verdad? La presa de aerófilo, como lo dije ahorita, y es un tema muy sencillo para que vayan haciendo sus esquemas. ¿Sí? Bueno, pues vamos a entrar ahora a lo que es el sentido de la vista. Y hasta ahí va a ser el examen, yo creo, porque ya no nos vamos a ver hasta el examen. Voy a hacer igual que su grupo anterior para que no
Profe, ¿nos va a mandar esa presentación? Es que esa no la ha mandado. No se escucha, profe. No, no me dicen nada. ¿Ya se escucha? Con razón. Ah, estaba cerrado mi micrófono. Qué bueno, gracias. Bueno, todos vamos a ver. ¿Okay? No oyeron naranja, ¿verdad? No. Pero, profe, ¿sí va a No. pasar esa presentación? Sí, se las voy a pasar ahorita terminando la clase para que estudien. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces vamos a revisar lo que es el globo ocular o el sentido de la vista. El sentido de la vista va a estar integrado por los dos globos oculares, derecho y izquierdo, que se sitúan en la órbita, ¿verdad? Los globos oculares son órganos situados en las bases de las órbitas, tienen la forma de esfera, aplanados de arriba hacia abajo ligeramente, alcanzan los 2,5 centímetros por 23 o 24 centímetros, 1 centímetro menos, y pesan muy poquito, 7,5 gramos. Para su estudio, vamos a estudiarle que son 3 grandes túnicas, ¿sí? Los ojos tienen 3 túnicas muy importantes, ¿sí? Tienen la esclerótica por afuera, que también se llama córnea opaca, o fibrosa, o esclerótica. Luego le vamos a estudiar la vascular, la nerviosa y la retina, ¿sí? Le vamos a estudiar, como tienen forma oblea, le vamos a estudiar una superficie externa, o sea, por afuera, todo lo que está por afuera y todo lo que está por adentro, o sea, una superficie externa, una superficie interna y 2 polos importantes que son el polo anterior y el polo posterior, ¿ok? Y vamos a empezar con la esclerótica principalmente, ¿ok? Vean, la túnica fibrosa o esclerótica del ojo, como ustedes ven aquí en un corte transversal de la base del cráneo y con el ojo, vamos a ver que es una túnica fibrosa, resistente, dura, con un color blanco nacarado, ¿sí? Muy opaco, por eso también se le llama córnea opaca, ¿sí? Y tiene una superficie externa y una superficie interna. En esa superficie externa vamos a ver, ¿verdad? Como dice aquí el apunte, ¿verdad? El resumen, ¿sí? Van a fijarse los músculos oculomotores del ojo, que le vamos a dar un repaso que ya los vimos. No se les olvide, ¿sí? Vamos a dar un repaso con la inervación de los ojos, la fijación de los ojos aquí en la túnica externa. Vamos a ver. Vamos a dar un repaso. Acuérdense que los músculos que se fijan ahí van a ser los que van a estar inervados primeramente por el tercer par craneal, es el motor ocular común,
¿Quiénes son? Músculo. ¿Sí? Recto. Superior. El ojo, ¿no? Recto. Inferior. Recto. Interno. Oblicuo menor. Oblicuo menor. ¿Y cuál es el otro? Y el párpado superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son los músculos que se van a fijar en la esclerótica y la superficie externa del ojo. Acuérdense, el recto superior, el recto inferior, el recto interno, el oblicuo menor y el párpado superior. Y van a estar inervados por el tercer par craneal, ¿ok? El tercer par craneal, ¿sí? Luego viene el cuarto par craneal que va a inervar solamente los oblicuos mayores. Va a inervar, ¿verdad? A los músculos oblicuos mayores, ¿sí? Y por último, los laterales, que son los músculos rectos externos del ojo y van a estar inervados por el sexto par craneal. Sexto par craneal, motor ocular externo, ¿sí? Y va a inervar, lo dice su nombre, a los músculos externos de los ojos. Y así comprendemos el grupo de todos los músculos, ¿verdad? Que van a dar, ¿verdad? Fijación, ¿sí? Y movimiento voluntario a todos los globos oculares, ¿ok? Pues no se les olvide, estas tres anotaciones que acabamos de escribir, por favor, vienen en el examen. Hagan el acordeón, hagan lo que quieran. Ahora sí les dejo sacar acordeón en su casa, pero nada más tienen poquito tiempo para que puedan resolver. Así que pónganse bien truchas, como dicen, bien truchas. Bueno, entonces es la esclerótica externa del ojo, ¿ok? En esa se fijan todos estos músculos y que van a estar inervados por el tercero, el cuarto y el sexto par cráneo. No se les olvide, por favor, ¿sí? Y bueno, también mencionar que la sensibilidad, acuérdense que se la va a dar el nervio oftálmico, que ya lo vimos, con su ramificación y formación del ganglio ciliar, ¿sí? Le va a dar sensibilidad, para dar sensibilidad del ojo. Y aparte del ojo, pues está la esclerótica también, ¿no? Que después va a ser la conjuntiva, ¿verdad? De los ojos. Entonces, el nervio oftálmico le da sensibilidad y los pares craneales le dan movilidad. ¿Estamos de acuerdo? En eso ya quedó completamente claro. Bueno, antes de describir la superficie interna, vamos a describir los polos anteriores y posteriores del ojo, ¿sí? En su orificio anterior del ojo, vamos a ver que encontramos por la parte anterior, antes de describir la parte interna, vamos a describir que está en relación con la córnea transparente. Vamos a darle un poquito más grande. Esta córnea transparente alcanza 1 milímetro de espesor, ¿sí? 1 milímetro
1 milímetro. ¿Saben cuánto es 1 milímetro? Se alcanza a ver, ¿no? Espesor. Tiene espesor o grosor, como quieran. ¿Sí? Entonces, es resistente, transparente, obviamente, y es convexa externa, convexa, y cóncava interna, vean, como si fuera un disco incurvado hacia adentro, ¿no? Es muy resistente, aquí van a encontrar muchos accidentes, ¿sí? Corneales por babas de madera, de metal, que tienen que quitarlo ustedes con una, ¿cómo se llama? Con una hoja y un poco de anestesia, una gota de anestesia que siempre se les ponen las lagunas de los ojos y son fáciles de quitar. Solamente cuando vean que empieza a salir como gelatina por ese orificio, perdón, pues tienen que llevarlo, tienen que mandar al especialista porque ustedes no van a poder resolver. ¿Sí? Porque es una afección delicada del ojo. La córnea transparente no es, no está irrigada, no tiene arterias propias. Es avascular. Ajá, es avascular, se nutre por difusión. Entonces, hay que cuidar las córneas. Yo he visto accidentes en los niños, los chamacos que andan con los cohetes, que les estalló un cohete en el ojo y le quemó las córneas y pobrecito quedó ciego. Pues al trasplantar las córneas no quedan transparentes. Un trasplante de córnea en cualquiera de sus cirugías de edades queda opaca. Ya ¿Les no da sé. hidrops, no, profe? ¿Mande? ¿Les da hidrops a la mayoría? ¿Es da qué? Hidrops. ¿Qué es eso? ¿Hidro qué? Se les acumula humor acuoso en la córnea. Bueno, lo que pasa, el humor acuoso tiene una circulación. O sea, no es de que se les pegue. Lo que pasa es que como su difusión ya no absorbe al 100%, llega a tener un poco de película interna, ¿no? Que les lastima los ojos, ¿no? Pero su circulación disminuye también. Ok, entonces vean que la córnea, no, hay que cuidarla, ¿no? Entonces una córnea transparente, cuando hay cirugías no queda igual. Entonces vamos a ver que tiene 1 milímetro de espesor, ¿verdad? Como las fibras de la ancisi del cuerpo calloso que les había dicho, y también como, ¿quién tiene 1 milímetro de espesor? Las fibras de la ancisi, la córnea transparente, ya no me acuerdo qué otra. Bueno, entonces vamos a ver los límites que tiene una cara externa que es convexa, está en relación con las conjuntivas y los párpados, y tiene una concavidad interna que está en relación con la cámara anterior del ojo. Y ya describiendo las cámaras, hay 2 cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior, que las va a dividir el iris. Este iris, ¿verdad? Que es el que va a tener 2 circunferencias, una circunferencia mayor, una circunferencia menor, por donde está la refracción de la luz, va a dividir las 2 cámaras. Y la cámara anterior se va a delimitar por el lado posterior de la córnea transparente y el lado anterior del iris. Y la cámara posterior se va a delimitar del lado posterior del iris y el lado anterior del cristalino. ¿O sí? ¿Ok? Aunque siempre les pregunto en el examen también la relación de las cámaras de los 2 ojos. Entonces hay 2 cámaras, lo voy a volver a repetir. Hay 2 cámaras. La cámara anterior del ojo, ¿sí? Que se limita por el lado posterior de la córnea transparente y el lado anterior del iris. La cámara anterior. Y la cámara posterior va a estar del lado posterior del iris y el lado anterior del cristalino. Entonces son 2 cámaras muy importantes. En donde se encuentra tumor acuoso. Es tumor acuoso, ¿verdad? Que va a tener propiedades de lubricación, nutrición, hidratación a todo el iris.
y a la córnea por dentro, como dice su compañera, a la hora de perder la difusión, ¿sí? Pues hay pequeñas adherencias ahí. Pero realmente, pues la circulación del humor acuoso no se absorbe en la córnea, ¿no? No tiene nada que absorber para nada, nada más se nutre, pero su nutrición pues ya es disminuir su absorción, por eso es de que se pega como una película ligera. La circulación del humor acuoso, ¿verdad? Es de adelante hacia atrás y pasa por la pupila y se absorbe en los plexos de Webeck hacia los procesos ciliares de las partes laterales y dorsales de la región ciliar, esa parte de la región ciliar ventral. Bueno, entonces esas son las cámaras anteriores del ojo para que se las aprendan. ¿Okay? No se les olvide. Y bueno, ya que describimos la córnea, vamos a ver el iris. Vean, el iris, ¿sí? Es el que va a delimitar las dos cámaras. Tiene dos circunferencias, una circunferencia mayor, una circunferencia menor, ¿sí? Como la vemos aquí. La circunferencia mayor, ¿verdad? Es lo que va a estar en relación con la córnea transparente, lo que le llamamos el limbo, ¿verdad? Que el limbo pues va a ser como un color grisáceo, ya se lo presentan las personas grandes. Me faltó decirles que en la córnea blanca, transparente, digo, la córnea opaca o la esclerótica, va a tener en los niños es blanco azulosa, muy azul, como azul, cuando nacemos. Después, Violácea, ¿no, profe? azul o violácea. En ustedes jovenazos, pues, blanquita, muy blanquita, y en las personas adultas ya se empieza a poner amarilla. Ok. Bueno, dejando entonces ya las características de la córnea opaca, continuamos con el iris. Entonces el iris tiene dos circunferencias, la circunferencia mayor, ¿saben? Y la circunferencia menor. El iris alcanza 9 milímetros en un diámetro transversal, casi en centímetro, ¿sí? En ojos grandes, ¿verdad? Hasta 12 milímetros. Muchachas jóvenes que tienen ojos grandes, ¿verdad? Por el iris, y son grandes, se alcanza hasta los 15. Bueno, entonces va a tener una circunferencia mayor y una circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? La circunferencia menor, pues ya saben que se llama pupila. Y tiene por la parte interna las fibras que se llaman fibras flexuosas, que tienen la capacidad de expandirse, de abrirse y de cerrarse. Sirve precisamente para controlar el reflejo de la luz. Aquí aguas, cuando ustedes sean anestesiólogos, tienen que revisar bien su pupila, ¿verdad? Porque la anestesia les va diciendo, ¿verdad? Que no se vaya a dilatar o vaya a entrar en midriasis permanente y el paciente se va a coma y dice, no, se me pasó la anestesia. Se les puede hasta morir. Pero por eso hay que estar vigilando el signo neurológico de la percepción de la luz. O sea, es el sistema simpático. ¿Sí? Que no se debe de bloquear completamente. O sea, no debe de estar inervada la anestesia, no debe adormecer los ganglios cervicales, los ganglios, medulares cervicales, el primer ganglio sobre todo, que va a dar inervación terminales a esta región con sus ramas profundas viscerales. Entonces, tiene sus dos terminaciones nerviosas. Acuérdense que es el constrictor del iris y el dilatador de la pupila. Cuando ustedes quieran ver fondo de ojo, pues tienen que usar sus gotitas de pilocarpina, ¿sí? Dura 4 horas. Tienen que aprender con el oftalmólogo, porque si no tienen cuidado y no le dicen al paciente que debe de guardar reposo en un cuarto un poco oscuro, les puede lastimar la luz, les puede afectar, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿verdad? Por cuando se ponen las gotitas para dilatar y ver el fondo de ojo, no, luego se llega a su recuperación. Estas quedan atarantadas, estas fibras quedan dilatadas y tardan de 4 a 6 horas para que vuelvan a su normalidad, O sea, su metabolismo es más lento, para que lo tomen en cuenta, que no se vaya a pasar las dosis, Bueno, entonces, eso es lo que describimos de iris. Y bueno, lo más que falta también es decir que está integrado por sus 5 colores, ¿verdad? De ojos, que tenemos el verde, el gris, el violeta, los azules
y los cafés en todas sus tonalidades. No hay ojos negros, ¿eh? Lo decimos en las canciones, ojos negros, pero no hay ojos negros. Son cafés oscuros o cafés claros. Miel, ¿no? Como le llamamos. Y los verdes, pues hay varias tonalidades, ¿no? Verde es esmeralda, verde, aceitunados, etc. Bueno, eso es en cuanto a la zona, al área del iris en su polo anterior del ojal. Y para terminar, más hacia atrás, acuérdense que el iris divide las dos cámaras que ya las mencionamos. Vamos a hablar del cristalino, ¿verdad? El cristalino, como ustedes pueden ver, que es un lente biconvexo. ¿Dónde está mi cristalino? Por aquí está. El cristalino, ¿dónde está mi cristalino? Mediana, láminas ciliares, nerviosa, retina, cristalino, ¿sí? Entonces, ven, el cristalino es un lente biconvexo. Vamos a poner eso, ¿sí? Igual tiene 1 centímetro por medio milímetro de espesor. Acuérdense, cuando se opaca, ¿cómo se llama? Ustedes ya saben. Cuando se opaca, ¿cómo se llama el cristalino? Esclerosis. No. Empieza con C y termina con A. ¿Catarata? ¿Ah? Sí, es una catarata, ¿no? Ajá, así es. Es una catarata, ¿sí? Va perdiendo refringencia de poder, se va haciendo muy opaca y ya no. Ahora con las cirugías de láser, pues ya se mete un lente y asunto arreglado, ¿sí? Así que los que van a ser oftalmólogos, pues ya tienen sus 100,000 pesitos al mes, por los que quieran estudiar. Bueno, si hacen sus cirugías para quitar la miopía y etcétera. Bueno, entonces vean, tiene un poder de refringencia, ¿sí? Alto, pesa 25 centímetros. Vean, después de los 40 años toma un color amarillo paja y después su color cambia a ámbar en el adulto. Ya muchas veces con el tiempo se va haciendo opaca, ¿no? Pero por eso ahora ya cuando tienen los niños, las personas ya adultas muy grandes, pues se les recomienda pues que hagan su cirugía del cristalino para que les pongan sus lentes intraoculares. Incluso si tienen con la presbicia y todo, se les pueden poner esos lentes. Pero eso nada más es para la refracción de la luz. O sea, ahí no pueden hacer ese tipo de cirugía. Bueno, ese es el cristalino. Bueno, vamos a hablar de, ahora sí, ya que terminamos el polo anterior, vámonos al polo posterior del ojal. En el polo posterior del ojo, muchachos, aquí es muy importante, también es pregunta de examen. En el polo posterior vamos a encontrar que el ojo tiene en su superficie externa de la túnica fibrosa del ojo, en su lado posterior, ¿sí? Va a encontrarse la lámina cribosa por donde atraviesan los fascículos del nervio óptico. En células de organización son de segundo nivel. ¿Sí? Las primeras de primer nivel de organización es la retina. Las segundas, vean los filetes nerviosos cómo se alinean aquí para formar luego el tercer nivel, que viene siendo ya el nervio óptico con dos direcciones, una interna y otra externa. ¿Sí? Bueno, entonces aquí es muy importante porque les pregunto en el examen, ¿sí? Acuérdense que hay una lámina cribosa, ¿verdad? Lámina cribosa del etmoides, donde entra el primer par craneal, pero ese es ósea, ¿no? Aquí es fibrosa y es del ojo y está en el polo posterior y en la túnica externa o la primera capa del ojo, ¿eh? No se les olvide. En el lado posterior del ojo, de la túnica fibrosa, se llama túnica, ¿verdad? Se llama lámina cribosa de la esclerótica o túnica externa o córnea opaca dorsal, donde atraviesa el nervio óptico, para que lo conforme, lo condense, lo una, lo compacte, ¿ven? Con sus dos direcciones internas y externas.
Bueno, entonces con eso terminamos lo que es el ojo en su superficie externa, en su polo anterior y en su polo posterior. Ahora sí, vámonos al lado interno, la túnica fibrosa, en su en su superficie interna. En la superficie interna vamos a ver que tiene una pequeña lámina que se llama lámina fusca, ¿sí? La lámina fusca es una pequeña lámina milimétrica que tiene tejido conjuntivo y que va a darle la formación oscura al ojo para que pueda ver mejor, refringencia de luz hacia la papila óptica. Es cóncava, negra, tiene la misma dirección del ojo, ¿verdad? Es tejido laxo, conectivo, y se llama lámina fusca, y presenta vasos y nervios ciliares para nutrirla, ¿sí? Es una característica muy importante en la superficie interna del ojo, ¿sí? Esa siempre las preguntan bien en el examen para que ahí la vayan anotando, la vayan subrayando. Bueno, luego seguimos en la siguiente lámina que se llama la túnica vascular del ojo, ¿sí? La vascular o nutricia del ojo va a estar integrada igualmente por una superficie externa y una superficie interna, y van a formar grandes arterias que se dan origen a la arteria ciliar. O sea, acuérdense que la arteria oftálmica es la que va a irrigar al ojo, pero después va a dar sus ramas ciliares y son las que van a entrar a la parte interna, ¿sí?, del ojo, para después dar las que están más internas todavía, las retinianas, que son las que se rompen por golpes, traumatismos o hemorragias de los diabéticos y de los hipertensos, ¿sí? Entonces, la circulación de la coroidea va a tener 3 segmentos de irrigación. Un segmento anterior o ciliar, un segmento anterior al iris, uno medio ciliar y uno posterior que viene siendo probablemente hacia la región del ojo, ¿no? Bueno. Después viene la túnica nerviosa. La túnica nerviosa, como ustedes pueden observar aquí, es una lámina, ¿sí?, interna muy delicada, ¿sí? Esta laminita que ustedes pueden observar, ¿verdad?, puede ser lesionada, ¿sí?, por una lesión, ¿sí?, por hipertensión arterial, ¿sí?, que puede ocasionar una hemorragia retiniana, y que si no se atiende y no se manda antiinflamatorio, antibiótico, puede ocasionar una ceguera permanente y después una ceguera, pero una ceguera transitoria y luego una ceguera permanente irreversible, ¿sí? Cuando lleven oftalmología siempre pidan aprender fondos de ojo para que puedan observar cuando hay hemorragias por hipertensión arterial, ¿sí? La retina hay que tener mucho cuidado porque un golpe muy fuerte, eso le pasa mucho a los boxeadores, golpean tanto que se desprende la retina y al comprimir la retina se desprende. Vean, aquí está una vista muy buena. Vean aquí cómo está el conducto de Glocket, que está en medio, por donde se atraviesa la luz, ¿verdad? Cuando hay un desprendimiento de retina, esta parte se dobla, como que dejara así un huequito, una convexidad interna, cóncava interna, y entonces aquí se comprime y se cierra el espacio y el paciente ya no ve. Nosotros vimos un caso de una niña de 9 años que se pegó muy fuerte con la puerta, entonces esta niña se cayó. Y me extraña porque la llevó con oftalmólogo y la revisó y todo, pero yo creo que no le hizo bien el fondo de ojo y la niña se quedó cieguita. Después de 6 meses ya no tuvo remedio porque se fibrosó, ¿verdad? Se forma una esclerosis, una fibrosis aquí, y pues ya no pueden tener que cortarle, ya no, quedó mal, perdió su ojito la niña. Es muy importante, ¿sí? La retina
desprende, luego de inmediato hay que repararla y adosarla otra vez a la superficie, porque es su medio de nutrición, de su medio de inervación, perdón, no nutrición, sino inervación, ¿sí? Continua para percibir las imágenes y toda la situación nerviosa del ojo, ¿ok? Bueno, entonces esa es la retina del ojo. Y aquí vamos a ver sus láminas de la retina. Tiene sus características y sus láminas son la interna, las ópticas, las ganglionares, y los últimos que son los conos y bastones que sirven para la nitidez de la luz y para los colores y la pigmentaria. Hay un padecimiento que se llama retinosis pigmentaria, ¿eh? Y hay que tener cuidado. Realmente es hereditario. Cuando hay una retinosis pigmentaria, los pacientes también empiezan a perder sus ojitos. Empieza a haber un engrosamiento y se va perdiendo la percepción de la luz. Y las arterias que encontramos, vean, son arterias, ramos internos, dos descendentes, y son por las arterias ciliares. Realmente, vamos a los anexos de los ojos. Y de los anexos de los ojos vamos a revisar las conjuntivas y los párpados. La conjuntiva ocular, ustedes que ya la conocen, ¿verdad? Es una mucosa con un repliegue del ojo. Aquí vamos a ver todas las lesiones, polvo, tierra, y que es muy importante las lesiones que se encuentran a veces en los ojos, ¿verdad? Las conjuntivitis premolerales, las conjuntivitis de afecciones, sobre todo bacterianas, en el canal de pato también, o también es muy delicado que se estén tallando los ojos, porque aparte de que se le da una conjuntivitis, pueden vincularse virus, bacterias o esporas, y además orzuelos, que hoy te las vamos a ver. Bueno, de las conjuntivas, pues nada más es eso, de la conjuntiva ocular. Ahora, de las glándulas lagrimales, vamos a ver que son 4, las más grandes que tienen forma de almendra, ¿verdad? Son superiores, ¿sí? Superolaterales externas e internas. Las externas que tienen como forma de almendra, ¿sí? Tienen un lagrimeo continuo, ¿verdad? Para que su circulación esté continuamente controlada por el sistema nervioso simpático, parasimpático y facial. El facial le da un 60% de función, ¿sí? Y un 40% el sistema parasimpático y simpático, ¿sí? Por eso, cuando hay una lesión facial, pues hay un lagrimeo, pero no tan continuo. Cuando están anestesiados los pacientes, lo van a ver, una anestesia profunda, que están dormidos, es que dice, está sintiendo el dolor, está llorando continuo. No, lo que pasa es que está muy anestesiado y el lagrimeo es continuo. Igual, el lagrimeo nasal también y el lagrimeo salival, ¿no? Tiene la lesión, no lesión, sino el bloqueo al nervio facial, ¿no? Encontramos entonces las glándulas lagrimales que son acinosas, ¿vean? Y que van a estar continuos para la lubricación. Son ricas en lisozima, ¿eh? Por eso les digo, coman muchas frutas y verduras para que tengan abundante lisozima y las bacterias y los virus que ahora están, pues no les hagan nada, ni a la mucosa ni a los ojos. Por eso es muy recomendable ahora que se regresen a clases, muchachos, tráiganse sus lentes, por favor. Pónganse sus gogles, no para nadar, pero ya ven que ahora muy prácticos se cubren todo el ojito. Traigan sus gogles, su cubreboca, su gel, ¿verdad? Y hasta sus guantes para que no se vayan. Bueno, no hay muchas cosas que decir de las glándulas. Ahora, las vías lagrimales, sí. Las vías lagrimales las van a ver muy frecuente cuando nacen los niños y se tapan por obstrucción. Y las glándulas, las vías lagrimales, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, que es por el hueso ungis, ¿verdad? Ya lo vieron, ustedes en la base del cráneo, digo en la cara, el hueso de la cara. El ungis que va a presentar un canal que desemboca a las fosas nasales. Cuando los niños nacen, normalmente se les tapa un poquito por la secreción vaginal cuando es por parto, y entonces se les da un masaje en el surco
nasogeniano. Vean, aquí del ala de la nariz hacia arriba se llama surco nasogeniano. Y ahí se da un masajito en forma redonda con el índice del dedo, se comprime. Incluso si ustedes se comprimen un poquito van a ver un pequeño canal, un pequeño hundimiento. Si no se destapa las glándulas lagrimales, entonces pídanle a sus pediatras para que puedan aprender y a sondear. Sí, con una sonda pequeña, tiene la punta roma, ¿verdad? Es pequeña, no alcanza más que unos 3, 4 centímetros, bueno, las sondas son más larguitas, y destapan completamente la vía lagrimal. Entonces, una son las vías lagrimales y otra cosa son las glándulas lagrimales, ¿sí? Y bueno, ya sabemos que la continuidad de la lágrima, cuando pasa a las fosas nasales, aquí con el aire continuamente se seca y va formando los mocos que tenemos que nosotros expulsarlos en las mañanas y en las noches para que duerman bien, ¿verdad? Y no se vayan a respirar. Y no va a ser como los niños, que a los niños les encanta comérselo. Yo no sé por qué les gustan los chiquitos, ¿verdad? Será por la sal. Bueno, luego encontramos las pestañas. Bueno, los párpados al último. Digo, las pestañas, ¿dónde están? Las pestañas son muy importantes porque vamos a encontrar las, ¿dónde están? Pestañas. Bueno, los párpados. Los párpados, ¿verdad? Que van a terminar con las pestañitas, pues son dos, lo generado por lo auricular de los párpados, ¿verdad? Van a terminar con sus párpado superior, párpado inferior, donde encontramos las glándulas. Estas glándulas son 3 grupos de glándulas. Vean, las glándulas de meibomio, las glándulas ciliares y las glándulas de Moll. Las glándulas ciliares y las glándulas de Moll van a secretar grasa. Esta grasita que normalmente se tapa y produce lo que se llama orzuelo. No se llama perrilla, por favor, ya son los médicos. Ustedes no le llamen perrilla, se llama orzuelo. Y es porque no se lavan las manos, se empieza a infectar. Ten mucho cuidado porque si no puede llegar a la cirugía y hay que abrir con bisturí. Y las glándulas de meibomio, ¿verdad? Son las que secretan, son libres y secretan sudor, ¿verdad? Tenemos 150 pestañas en la parte superior y 75 en la parte inferior. Y para terminar, pues tenemos a los párpados, digo a las cejas, ¿verdad? Que tienen forma de, en esta. Las cejas, ¿verdad? Que tienen una cabeza, un cuerpo y una cola. Sirven para la protección de la luz, tienen pelo grueso, glándulas sebáceas abundantes y sudoríparas. No hay mucho que decir. Un punto cranométrico importante es en la parte media que encontramos, se llama ofrio, que significa ceja. Es muy importante porque en ese punto cranométrico está el agujero super o supraciliar, donde son ramas, terminaciones del nervio maxilar superior. Bueno, ¿qué más hay que decir? No hay más que decir. La vía óptica. Ahora sí, la vía óptica ya la revisamos. La vía óptica no es más que el trayecto del segundo par craneal. Acuérdense que empieza en las células ganglionares de la retina y termina en la cisura calcarina. ¿Sí? Vamos a ampliar esta. Vamos a hacer un poquito más amplia. La vía óptica no es tan complicada, ¿sí? Pero sí tenemos que darle una visión muy importante. A ver, ¿para qué me sirve? Ay, sí, es importante aquí. Vean, qué importante es porque las lesiones frecuentes que se encuentran en la vía óptica son las craneofaringiomas que se encuentran debajo del quiasma óptico. Los craneofaringiomas, cuando empiezan a crecer, comprimen las vías de la vía óptica internas y entonces el paciente tiene una hemianopsia. Hemianopsia quiere decir que los pacientes pierden
la vista en su ángulo externo. O sea, toda la parte externa, lo que es naranja y verde, lo pierden, ¿no ven? Se limitan y dicen, nada más veo hasta aquí, nada más veo hasta 45 grados, ya no hago más mi amplitud. Empieza a crecer y si comprime más a uno al otro y alcanza la vía orbitaria, la vía óptica externa, pierde completamente el ojo, ya no ve. Porque los craniofaringomas normalmente a veces son bilaterales o unilaterales. Y aguas, cuando crezcan demasiado, pues pueden perder la vista los dos, pero normalmente siempre pierden un ojo, el derecho o el izquierdo. Bueno, y su trayecto, acuérdense, es como el trayecto del segundo par craneal. Empieza en las células gangliosas de la retina con sus células de primer orden en el nivel de organización. Las segundas cuando forman los filetes para que atraviesen la túnica fibrosa del ojo, lámina cribosa de la esclerótica. Luego forman el nervio óptico, que ya son células de organización. Y acuérdense, forma el quiasma óptico con sus dos vías internas que se decrusan y externas que siguen en la misma dirección. Luego entran en los cuerpos geniculados del mesencéfalo alto, ¿se acuerdan? Los tubérculos cuadrigéminos altos, y luego ya entran a los tubérculos mismos para proyectarse la vía y entran ya a lo que es al lóbulo occipital para irse a la cisura calcarina, ¿sí? Del lóbulo de la cuña. Y acuérdense, el borde superior va a condensar, es el centro de la visión de lo que es la parte superior del ojo, ¿sí? Y la parte inferior, que viene siendo el labio inferior, va a ser la retina inferior del ojo. Y el fondo, o sea, el fondo es la parte del medio donde está la cisura, que tiene una profundidad aproximadamente de 9 milímetros. En el fondo se va a encontrar la papila óptica. Y esa es la vía óptica, ¿sí? Dónde empieza, dónde termina y para qué sirve, ¿no? Acuérdense como las vías ascendentes y descendentes. Entonces, esta es la famosa vía óptica. Y acuérdense que el centro de la visión ya no está aquí en la retina, ¿no? Sino está en la cisura calcarina. Y es pregunta de examen. Y ya, pues con eso terminamos todo lo que es el ojal, el ojito y los conos y bastones, que ya lo dijimos, ¿verdad? Los conos son los que van a distinguir los colores y los bastones, la visión nocturna. Los tienen más desarrollados los bastones, los animales en la noche ven, tienen más. Son las únicas células que encontramos de bipolares en dos axones cada cuerpo. Bueno, pues eso es todo lo que es el ojo. Se les voy a pasar la presentación para que den una repasada, estudien, hagan su resumen. Y hasta aquí va a venir el examen, ya no los quiero llenar de información. Profesor, Sí, hija, dime. una pregunta. ¿Por qué se da el estrabismo? El estrabismo puede ser de dos orígenes, congénito o adquirido. ¿Sí? El congénito es precisamente porque los ligamentos que se llaman de Granedigo, que van a estar en apófisis clinoides, son unos ligamentos muy, muy pequeñitos, comprimen ¿cómo se llama? Comprimen al motor ocular externo. El motor ocular externo es uno de los pares craneales que está independiente separado del cuarto y del tercero. Y entonces hay un ligamento que lo fija, lo cubre, y ese ligamento hay veces que al nacimiento, pues obviamente, está completamente contracturado y jala al nervio, lo jala y entonces hace que el estrabismo sea o externo o interno. Cuando es interno, pues es cuando le decimos, mira, está visquito, ¿no? O externo, que pues mira hacia la derecha y está mirando al frente, ¿no? Hay un estrabismo natural, ¿ve? Que lo han visto algunos artistas que lo tienen, algunas personas, y es normal. Pero cuando es demasiado marcado, pues hay cirugía y ya la cirugía es correctiva en los estrabismos externos. Y los internos, pues ya saben, cuando un niño ya está, nació visquito, ¿no? Pero sí se quita lo visco también, ¿eh? Yo tenía una abogada, una amiga abogada, que se operó, dice, ay, no, ya me quiero operar de mi estrabismo. Y sí se operó de estrabismo y quedó muy guapa. Bueno, tengo fotos. Dime, mija, ¿qué me está a decir?
Pero también se puede emplear terapia forzando a los músculos y también puede ser que el canto, el epicanto el puente nasal esté como muy planito, ¿no? Y puede dar esa sensación visual de estrabismo, como a los Bueno, bueno, puede hacer ejercicios, pero una vez ya lesionado el ligamento, ya tiene que ser quirúrgico, mija. Pero ahora ya con todas las cirugías que hacen, ya son correctivas. Quedan muy bien, ¿sí? O sea que ahora hay para todo, hasta para ponerse bello, blanco, negro, moreno, chaparrito, alto, ¿verdad? De todo hay, ya la cirugía moderna. Muchachos, tienen que estudiar y tienen que leer, por favor, porque si no, me salieron un poquito bajos. Yo esperaba un 10 de este grupo y nomás naranjas. Bueno, vamos a pasar lista y quiero que me enseñen hasta dónde vamos a ver hoy. Hoy es 8, ¿no? Tienen que tener nariz, lengua, sentido del oído, órganos de los ojos, aunque no lo hayamos visto, senos venosos y circulación cerebral.